Queremos agradecer esta mañana el enlace con Heréndira Derbez y Claudia de la Garza, autoras del libro No son micromachismos cotidianos. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto verlas y saludarlas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Si les parece, háblenos de este título, empezando por el título de la publicación, para entender un poco qué son los micromachismos. Heréndira, Claudia, adelante, estamos con ustedes. Los machismos en realidad tienen que ver con esta ideología que pone o se basa en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, pero bueno, en realidad esto es de manera muy llana, ¿no? En realidad cruza, pues también las organiza la sociedad, digamos, también en términos de preferencia sexual, en términos de clase, en términos de raza. Cuando hablamos de micromachismos, hablamos de un montón de conductas, de comportamientos, de acciones que se basan precisamente en esa idea, pero que tenemos muy normalizadas, que hacemos todos los días, que todo el tiempo en nuestra organización familiar, en la escuela, en el trabajo, en la casa, estamos practicando y que por eso se llamaron micromachismos por su frecuencia, no tanto porque fueran pequeñas. En este libro, por eso nosotras lo nombramos como no son micro, hablando de el tamaño digo, como micro, como unidad de tamaño, porque en realidad estas acciones que ocurren todo el tiempo y que parecen insignificantes por su frecuencia, porque las normalizamos, porque así es la cosa, ¿no? Creemos así. Entonces, las consideramos como pequeñas y en realidad grandes acciones de discriminación, de violencia, están fundamentadas en estos machismos. Por eso les nombramos machismos cotidianos. Claudia, buenos días. Heréndira, también muy buenos días. Les saluda Angélica Rivera. Pues sí, en efecto, esto que ustedes nos describen en este texto de No son micromachismos cotidianos, nos narran y nos describen cómo estos actos que se realizan, actos machistas todos los días, pues a veces los cometemos tanto hombres como mujeres y que por la cotidianidad pues después se pueden convertir en violencia. Heréndira, me gustaría un poco que nos compartieras pues en este cúmulo de experiencias que ustedes aglutinan en este texto, en este libro, ¿cómo podemos dejar de invisibilizar estas acciones cotidianas machistas que derivan en violencia contra las mujeres? Estamos concluyendo precisamente estos 16 días de activismo desde el 25 de noviembre para tratar de erradicar la violencia hacia las mujeres. Pues muchas cosas. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y hola Claudia, qué gusto verte. Creo que lo más importante que podemos hacer es nombrar. Y cuando nombramos, dejamos de normalizar, que creo que al final de cuentas el problema de las violencias que llamamos invisibles es que las normalizamos y por eso vivimos con ellas como si no pasara nada, pero al final de cuentas las acumulamos y terminan explotando en acciones mucho más graves, como por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres o violencia contra personas LGBTQ, que creo que también es muy importante eh, siempre recordar eso cuando hablamos sobre machismos. Sí. Este tipo de violencias no nacen de la nada, o sea, hay un contexto, hay un clima, hay un ambiente que permite que sucedan. Entonces, cuando dejamos de normalizarlas, cuando empezamos a nombrarlas, es bien difícil porque también es un proceso doloroso que involucra cierto duelo. Es como, ay, yo me he acostumbrado toda la vida a, por ejemplo, a callarme y ser interrumpida en las reuniones de trabajo, por ejemplo, Exacto. y decir, no, espérate, quiero hablar, tengo que decir algo. Eso también es un pequeño acto de valentía que conlleva cierto duelo social, por decirlo de alguna forma, pero que es muy importante. Y yo creo que junto con ello, creo que una cosa que es bien importante es entender que todas las personas ejercemos violencias, todas las personas ejercemos machismos, las mujeres también hacia nosotras mismas o hacia otras personas, hacia otras mujeres, y no es de la nada, es que fuimos educadas en esa cultura y aprendemos a reproducir esa cultura y por eso mismo hay que dejar de normalizarla, sin vivirlo como con culpa de, bueno, yo, castigarnos, no sé, o sea, como yo he sido machista, qué horror. No, es como sí y por eso mismo lo reflexiono. Y pasa lo mismo con otros tipos
de abusos y de violencias, como el racismo, la transfobia y otros tipos de maneras de discriminar. Claro, ahora en esta publicación de cerca de 200 páginas podemos encontrar una serie de definiciones, de actitudes, de formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres en nuestras expresiones cotidianas, como ustedes bien lo señalan en la publicación, que se han venido normalizando. ¿Por qué consideraron la necesidad de realizar este libro? ¿Cuál ha sido la reacción al mismo? Porque pues toca temas muy sensibles. Ustedes expresan que a veces estos micromachismos son difíciles de detectar porque bien lo decías, Heréndira, los asimilamos como hábitos y costumbres. Hay otra parte del libro que dice, todo comienza antes de nacer, azul y rosa, desde que nacemos, cómo nos van ubicando dentro de la familia. Algunos ejemplos que nos puedan compartir y también cómo hacen sentir a las mujeres en algunas ocasiones feas, culpables, inseguras, con miedos, es otro de los temas, la discriminación económica, con qué reacciones se han encontrado frente a todos estos conceptos de la vida cotidiana que a veces pues los normalizamos tanto que pasan desapercibidos. ¿Cuál es la reacción frente a la publicación? No son micromachismos cotidianos. Claudia. Pues en realidad hemos tenido una gran respuesta. Nosotras creo que no esperábamos una reacción tan linda porque pues es un libro como muy bien comentas que pone un montón de experiencias. Ahí tenemos muchas páginas de experiencias, de situaciones, de ejemplos, de conductas de la vida cotidiana que, como dices, van desde la infancia, desde antes de nacer. Ya tenemos muchas expectativas de género, de lo que vamos, lo que deberíamos ser, lo que nuestra familia quiere que seamos, lo que la sociedad espera que seamos. Y toda la vida estamos cumpliendo o buscando cumplir expectativas que difícilmente alcanzamos, pero que, bueno, son parte de estas violencias que nos van a estar construyendo, ¿no? Y entonces ponemos ejemplos precisamente como desde cuando estamos en la infancia, los niños no deben llorar, no deben expresar sus emociones de manera con ternura o con llanto, con tristeza, sino más bien con agresividad, con enojo, ¿no? Esa es la manera en que los vamos educando para que vayan canalizando sus emociones, mientras que a las niñas les pedimos la sociedad nos pide que no hablemos, que seamos discretas, que seamos lindas, que seamos bonitas, ¿no? También toda esta expectativa sobre el cuerpo. Entonces, pues nosotras al ir poniendo estas experiencias que sirven como ejemplos de lo que hemos vivido, cada quien, por supuesto que nosotras hablamos desde nuestra propia experiencia, sin embargo, tratamos de juntar testimonios, tratamos de buscar referencias de los medios, del arte, de las personas que nos rodean y hablar de estas experiencias, tratar de ser abarcadoras para que cuando leas el libro te veas ahí, despejes con tus propias experiencias y nos demos cuenta de las violencias que ejercemos, de las violencias que enfrentamos todos los días y que no nos hemos dado, aunque nos generan malestar, no las hemos nombrado, no las identificamos a veces como que son parte de una cotidianidad tan regular que no hemos nombrado. Y bueno, pues se trata de eso, de que empecemos a conversar de esas experiencias en conjunto, cada quien desde nuestras casas, de nuestros grupos de amigos, ¿no? Sea abrir la conversación. Ahora bien, Claudia, Heréndira, ustedes también nos describen un poco en este texto, en este libro, esta indiferencia que a veces existe entre hombres y mujeres sobre estos machismos que pueden sufrir otras personas, otras mujeres, incluso niñas. Incluso pues nos describen cómo es que si no me pasa a mí, quizá no existe, y de ahí pues nace esta indiferencia. Me gustaría saber qué reflexión es la que les ha dejado pues compilar todas estas experiencias propias
y de otras mujeres en este libro, en este texto, a ustedes como ilustradora, en tu caso, Heréndira, y también como historiadora del arte, a ti, Claudia, la reflexión que les deja pues todas estas experiencias que les compartieron y que por supuesto pues hacen de este libro pues algo importante que todas y todos tendríamos que leer para dejar de invisibilizar las violencias que posteriormente pues se pueden convertir en algo más grave. Pues mira, yo creo que lo más interesante del proceso de escritura del libro, además de lo que ya mencionaron y que mencionó Claudia, que es como la recepción que ha tenido el público, o sea, este es un libro que se publicó hace 5 años y seguimos teniendo entrevistas de ellos. Después de esto publicamos, por ejemplo, Mapas Corporales, que también es un libro que creo que es un proceso que es el resultado de la reflexión del primer libro, que es No son micro. Y bueno, eso creo que es muy importante, la continua reflexión y darnos cuenta que aunque pasa el tiempo y aunque nos movamos de espacios, hay cosas que persisten para mal. En este caso, por ejemplo, yo creo que lamentablemente estamos viendo una avanzada de movimientos de ultraderecha y antiderechos en contra de las personas LGBTQ, las personas racializadas, las personas migrantes, las mujeres, particularmente en contra de sus derechos, de nuestros derechos, particularmente de nuestros derechos reproductivos. Y por eso mismo es muy importante y es mucho más vigente, no solo este libro, sino cualquier libro en el que haya una especie de reflexión sobre violencias de género normalizadas. Y creo que otra de las cosas que me ha dejado el proceso de escritura y ilustración de este libro es darme cuenta como también hay una comunidad ávida por discutir estos temas y eso se me hace súper bonito y es una forma, hay muchas resistencias tejiéndose, así como hay una ultraderecha creciendo y siendo potenciada también por algoritmos, por dinero, por movimientos antiderechos. Por el otro lado, hay muchas resistencias en muchas partes del mundo, que es algo que me encanta y que creo que hay que siempre recordar, porque para no irnos con este pesimismo de todo está perdido, al contrario, creo que hay muchas resistencias tejiéndose y también creo que es algo internacional, o sea, así como de hecho, en este momento, por ejemplo, estamos en un Zoom porque yo estoy viviendo en estos meses en Inglaterra, porque yo estoy entre México e Inglaterra todo el tiempo. Y una de las cosas que veo en común entre estos dos países, en los cuales son culturas totalmente distintas, e idiomas y gastronomías y formas de vida totalmente distintas, pero comparten mucho, por ejemplo, también rasgos misóginos muy parecidos, que claro, usualmente creemos que es algo como muy latinoamericano, no, y realmente las llamadas países del norte global, no me gusta ese término, pero creo que se entiende, también son sumamente misóginos o transfóbicos o racistas, etcétera. Entonces, este libro, por ejemplo, me ha hecho mucho reflexionar cómo cosas que Claudia y yo detectábamos en México pasan igualitos acá o muy parecidas, sí, pero también resistencias se están tejiendo acá. Y eso se me hace bien valioso y en ese sentido creo que algo que me gusta de nuestro libro es que, parece que estoy hablando bien de nuestro libro, como si estuviera haciendo rueda de prensa, pero algo que me gusta es que creo que se inserta un diálogo global de mujeres y de personas disidentes, digámoslo así, personas LGBTQ que están tomando la palabra, tomando más espacios, y cuando digo espacios no me refiero como solamente al espacio metafórico, sino literalmente nuestro tomo, nuestro libro está dentro de una librería, dentro de un librero, y eso creo que es importante, ese espacio físico. Cada día entras a una librería y ves en la zona de novedades más textos escritos por mujeres que me parecen maravillosos y creo que son muy importantes, y tomar esos espacios en todas partes del mundo es bien importante y creo que es una de las cosas más lindas y que más le agradezco a este libro y también, por ejemplo, al haberlo escrito con Claudia, también este diálogo con otras personas, exacto, con otras autoras, es algo súper bonito y no solamente se nota en el resultado del libro, sino también en la forma en relacionarnos y de platicar. A veces hablo mucho de eso, porque Claudia era mi maestra. Cuando yo busqué a Claudia para escribir este libro, era mi maestra de la maestría, y fue como, Claudia, ¿quieres escribir un libro conmigo? ¿Sí? Fue muy raro, pero, y cuando lo cuento aquí, estoy en una universidad inglesa y lo cuento como, sí, lo escribí con mi maestra, dicen como, ¿cómo te aproximaste a tu maestra así? Yo, claro, pues es que creo que generaciones. Y la praxis feminista, o sea, no solamente es el discurso de sí, creo en la horizontalidad y la sororidad, sino realmente sentarnos a escribir juntas maestra y alumna, claro, con esa horizontalidad,
yo le agradezco muchísimo al libro, a Claudia y también a nuestra editora Fernanda Álvarez que hizo esto posible. Pues nosotras a ustedes por compartir la publicación No son micromachismos cotidianos, lo pueden encontrar en plataformas, lo pueden encontrar en librerías y nos quedaríamos con esta parte de la conclusión con la que ustedes cierran la publicación, además de un glosario muy interesante que vale la pena revisar antes o durante la lectura, que es, no estamos solas las mujeres frente a estas presencias de violencias y lo importante es aprender a detectarlas y alzar la voz. Y como dices, es un fenómeno universal. A 5 años de que se publicó, siguen persistiendo muchas de las prácticas que ustedes están consignando en el texto. Gracias, Claudia de la Garza, gracias, Heréndira Derbez. Estamos en comunicación permanente y que, bueno, sea un buen cierre de año para ambas. Gracias y buenos días. Mil gracias e igualmente. Gracias, Mil gracias por el hasta luego. espacio. Siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias, gracias.